La música es nostalgia, sentimiento y alegría, pero también es esperanza. En Sinaloa nacemos con la música, vivimos con la música, morimos al ritmo de ella. Es la que nos hace ser tan diferentes y distintos, pero a la vez tan universales. Nuestra historia musical traspasa fronteras y es símbolo de la grandeza de nuestra gente. Nuestra música de banda tiene sus orígenes en los ancestros de las bandas alemanas. En el puerto Mazatlán, cuando el puerto este se hizo de altura y, y empezaron a llegar barcos extranjeros. Y ahí en uno de los barcos venían unos hermanos, los hermanos Meister, alemanes. Y traían una mercancía grande. Entre esa mercancía traían equipo instrumental y surtían a las casas comerciales aquí de Mazatlán, de la región. Entonces así es como llega la trompeta, llega el clarinete, llegan los instrumentos, llegan. La tambora yo creo que llegó a México por los extranjeros europeos que vinieron a las minas, a explotar las minas. Hay una gran influencia de esos. Yo creo que las muchachas de Sinaloa son tan bonitas porque hubo una mezcla de la mujer que ya existía con estos güeros que vinieron de Francia, de Italia, de Alemania. Y yo he viajado por esos lugares y hay tamboras parecidas a las de aquí. En mi opinión, las bandas sinaloenses surgen en Sinaloa a partir del siglo XX, cuando ya viene la revolución, cuando ya vienen los jefes revolucionarios que forman sus bandas militares para a la usanza europea, sí, o sea que generalmente los ejércitos, los contingentes militares en la guerra siempre traían una banda, no la banda de guerra, traían una banda militar que entonaba canciones, marchas, polcas, ¿no? De ahí que mucha gente piense que esto viene de Europa. La verdad es que las bandas originalmente sinaloenses se hicieron con los músicos que quedaron segregados de las bandas de los jefes militares. Tenemos el antecedente muy particular aquí en Sinaloa. En 1911 viene precisamente de Villa Unión la primera banda, con la dotación, con la formación que tienen las bandas actualmente. Viene a la toma de posesión del primer general revolucionario, que es Juan Banderas. Si vamos a decir de dónde vienen las bandas, yo diría que categóricamente las bandas vienen de la región de Concordia, concretamente de las zonas minerales de Pánuco y Copala. ¿Por qué? Porque había un corredor musical, una conexión con Durango, con el Guadiana y Sinaloa. Pienso que ahí es donde se inicia lo que es la formación de las bandas, y la prueba está de que muchas de las melodías, las que representan más el folclore, la música más importante de Sinaloa, nació ahí. Porque ahí estaba Severiano Moreno, porque ahí estaba José Virgen, porque ahí estaba también Sebastián Sánchez Tirado, que eran los músicos que son los músicos que hicieron la banda sinaloense. Las bandas tradicionales tienen una relación muy directa con las comunidades. Sinaloa hasta mediados del siglo XX estuvo conformado por miles de pequeñas comunidades, o cientos, digamos, de pequeñas comunidades de pocos habitantes. Las únicas ciudades grandes eran Mazatlán y Culiacán. Entonces, hubo en Sinaloa un mundo campesino tardío en el que la banda representaba, igual que en el resto del país, lo comunitario. La banda original era de duetos, porque el oído capta mejor un dueto que 4 clarinetes tocando, 4 trombones, eso es mucho sonido. Tiene que ser dueto de trombones, es el que más me gusta a mí. Dueto de trompetas y dueto de clarinetes, duetos nada más. Y luego las charchetas que llevan el ritmo, está bien.
y el redoblante que tocaba Juanón, que ahora se llama la tarola, le dicen, ¿no? La tarola, y la tambora y ¿sabes? Cuando las bandas militares se empiezan a, no sé la palabra, se segregan. Y en las bandas militares hay mucho músico estudiado. Entonces se dispersan los músicos en las comunidades. Y esos músicos empiezan a hacer el rol de maestro. Y dan la enseñanza a las bandas rurales, porque la música de banda 100% es rural, es de puros campesinos. Los músicos de la banda militares termina la Revolución Mexicana, entonces vienen los músicos de esas bandas militares, van y enseñan, y se hace como el renacimiento, se renace una generación de músicos extraordinarios, que empiezan a escribir partituras musicales y se va haciendo nuestra música grande, el acervo musical se va haciendo grande, y es lo que tenemos ahorita, una música, un sonido de banda sinaloense muy nuestra. En Alemania hay 3 tradiciones de música folclórica, ¿no? Una es la Volksmusik, que es música campesina, folclórica. Está la Musikapell, que es música de banda, o más bien música de viento, que se utiliza en procesiones o en desfiles, en marchas militares. Y está la Blasmusik, que es la música propiamente de metales. Esta música tiene cierto parecido con la de la banda sinaloense. De hecho, hay algunas canciones que pueden ser rescatables. Por ejemplo, El barrilito de cerveza es una canción alemana que tiene su similar en las bandas sinaloenses, pero no toda la música alemana ni toda la música de viento de esos lugares se parece a la música sinaloense. De hecho, la banda que más se parece a la banda de Sinaloa es una banda que recibe el nombre de charanga con TX. Es una banda que se utiliza en los Países Vascos, que están en la zona limítrofe entre España y Francia. Y es una banda que curiosamente, igual que en Sinaloa, o por lo menos que en la zona sur de Sinaloa, se utiliza específicamente en los carnavales. Una banda festiva, una banda que utiliza muchos tonos mayores, que incluso si alguien tiene la curiosidad de poner en YouTube la palabra charanga con TX, charanga, va a encontrarse que esas bandas tocan, por ejemplo, tocan sevillanas y las tocan a la usanza de una banda de viento que toca música de Sevilla, ¿no? Pero cuando tocan mexicanas, que ellos le llaman por igual así a cualquier corrido o ranchera o canción mexicana que nosotros conozcamos, cuando los tocan esas canciones, hagan de cuenta que es una banda sinaloense tradicional. Yo creo que hay que recalcar que los principales apellidos de Sinaloa, apellidos como Lizárraga o como Arámburo, provienen precisamente de esa región. Entonces hay mucho de los Países Vascos en la banda sinaloense. Obviamente nos damos cuenta que la banda en cuestión instrumental pues ha evolucionado, ¿no? Hay bandas actuales que hacen la dotación de instrumentos muy distinta, y ya cuando te sales de Sinaloa, sobre todo aquí en Jalisco, en diferentes partes del país, existen muchas bandas que les llaman banda estilo sinaloense, pero aquí queda muy difícil que suenen como banda sinaloense si no consideran algunos de los aspectos que nombramos hace un momento, como la verdadera dotación de banda, de instrumentos de banda, y cómo se combinan en una pieza. Y si a eso le agregamos que a la hora de armar los instrumentos armónicamente, la gente que no conoce banda sinaloense, para los músicos me lo van a entender, los acomodan diferente, invierten los clarinetes con las trompetas o los trombones. Por más que le suenen parecido, pues no va a dejar de ser solamente parecido. Pero sin embargo es válido el que se haga esa parte para poder nosotros todavía tener ese referente de que la banda sinaloense pues, se toca en Sinaloa, ¿no? Creo que a los sinaloenses es lo que traemos en nuestra sangre. La música de tambora nos ha identificado durante muchos años en la República Mexicana, y ahora pues ya gracias a Dios también en el mundo, ¿no? Finalmente en 1995 se logró
algo que nadie lo había hecho, que una banda fuera a Europa. Yo creo que ahorita la banda, si no se escucha absolutamente por todo alrededor del mundo, sí se ha cumplido en un 90% ya que la banda se está escuchando por todas partes del mundo, ¿no? Parte de la tierra, y ya es algo que por eso a mi padre se le dice el padre de todas las bandas, porque él luchó bastante para hacer eso. Y los que anduvimos mucho tiempo también ahí con él. Nosotros hemos llevado la música a los 5 continentes, ¿no? Afortunadamente con la globalización, la tecnología, el internet, ya a lo mejor un japonés, un chino, un ruso, un francés, un alemán, un belga, o sea, ya pueden escucharte, ¿no? Porque se meten en internet, visitan tu portal o se meten al Facebook y ya saben qué es la banda del Recodo y te escuchan y te apoyan, ¿no? Estamos trabajando para poder, de que en un futuro no muy lejano sí se pueda escuchar la música de banda como lo hacen otros artistas en todo el mundo, que lleguemos a Australia y que prenda la televisión y puedas escuchar una canción de la banda. La música de viento, la banda, la tambora, como la conocemos los sinaloenses, pues es el grupo, es la agrupación musical representativa de nuestro estado. Es muy emocionante escuchar la mezcla de los sonidos de los instrumentos de aliento, como son el trombón, la tuba, la trompeta y luego las maderas y en este caso los clarinetes, ¿no? Junto con las percusiones, que de ahí se denomina el nombre por la tambora, el tambor grande, ¿no? Que acompaña el platillo. La banda de Hermanos Rubio nació por allá en 1929, 30, en la huerta Mocorito, muy cerca de la comunidad o la sindicatura de San Benito. La nanita Luz, que era muy parrandera, muy alegre, le gustaba mucho jalar una banda que había en la región ahí. Y pues gastaba muchos pesos en la banda y se le ocurrió a ella comprar un equipo instrumental para que toda su familia, los nietos, la sobrinada, pues aprendiera. Y ya cuando llegó el equipo instrumental empezaron a sonar los instrumentos, la familia, y parafraseando ahí, pues salían algunas melodías pequeñas. Entonces pasa el tiempo y los Rubios con los Melesio se empiezan a agrupar, le van dando forma a una banda de la huerta primero. En aquel entonces era todos de apellido Rubio Quiñones. O sea, esto se ha venido de generación a generación, ya que mi papá nos enseñaba los arreglos, ya llevamos algunas nociones de música porque mi papá nos las enseñaba. Entonces fuimos creciendo en la música y después ellos se envejecieron. La edad biológica desafortunadamente es lo que hace que un músico se jubile. Nosotros los músicos no tenemos prestaciones, no tenemos un seguro, nada. Nosotros nos jubilamos porque ya nuestras fuerzas de soplar ya no nos sirven. Por ahí leí que la tambora es una cosa de familia. Y yo le doy toda la razón a quien dijo eso, porque es muy sabido que es una herencia de tradiciones la música de banda, más bien las agrupaciones, porque en cualquier banda que ustedes puedan preguntar, está el papá, el hermano y el hijo del papá, el abuelo fundó esa banda y enseñó a los hijos, y luego los sobrinos se fueron agregando y los vecinos. Entonces es una cosa de familia, definitivamente. La música a mí me nació desde que estaba yo chiquillo, estaba unos 6, 7 años, tenía como 7 años, cuando ellos estudiaban en el rancho, porque mi papá siempre tenía unas siembras grandes, hacía siembras de 5 o 6 tiros. Entonces, cuando llegaban de la milpa, pues ya cenaban y se ponían a estudiar. Y yo los escuchaba, y ahí me entró a mí el gusanito, pues ya lo traía en la sangre de mi papá. Pues. Ahí fue donde me nació a mí el amor de la música. Cuando uno está pequeño, uno siempre está al pendiente de lo que hace tu papá, ¿no? Entonces mi papá siempre llegaba de gira
armaba su clarinete, se ponía a estudiar, se ponía a tocar y a mí me llamaba mucho la atención. Pero aquí hay algo muy curioso, ¿no? De que a pesar de que mi papá, yo siendo tan pequeño, él me llevaba cuando yo estaba descansando, que no iba a la escuela, yo me conocía todas las rancherías y me conocía toda la música de la banda porque mi papá siempre me llevaba. Pero había un detalle interesante que a pesar de que mi papá me llevaba a que lo acompañara, él no quería que nosotros fuéramos músicos, porque de todos sus hijos ninguno le dio un título profesional y él quería que sus últimos 2 retoños, como él decía, sus últimos 2 hijos, le diéramos un título profesional. Entonces yo me puse a estudiar la carrera, no la terminé, entonces ya cuando no la termino, pues ya me dedico obviamente a lo que es la música, ¿no? Entro con los Recoditos. Antes de entrar a los Recoditos me voy de técnico en la banda El Recodo. Y afortunadamente, gracias a Dios, él me apoyó bastante. Lo podemos constatar también porque las grandes bandas, las grandes dinastías que existen, llevan precisamente el nombre de las familias. Están, si nos vamos un poquito al norte, los hermanos Rubio de Mocorito. Los hermanos Rubio son varios hermanos que conforman la banda. Está por acá en Mazatlán, al sur, está la dinastía de los Lizárraga. Antes, aquí en el Limón de los Peraza, están los Aramburo, de donde nace la banda Limón, la original banda Limón, la Arrolladora. Entonces, pero son de la familia Aramburo, ¿no? Entonces, tíos, primos, hermanos que han constituido esas agrupaciones. Si nos venimos aquí al centro, pues están los Quiñones, los hermanos Quiñones, su nombre lo dice, los hermanos Mesa, ¿no? Son las bandas, son de familia. Y si nos vamos un poquito aquí a la sierra, a las faldas de la sierra, lo que es el poblado de Alcoyonqui, también ahí están los Duarte, los Tapia, los Azueta, que son músicos de banda. Por eso es decir que las bandas es una cosa de familia, ¿no? Y de tradición. Cuando yo comencé a trabajar en la banda, era como a la edad de 15 años, en una banda que tenía mi papá que se llamaba Los Olímpicos. Y toda mi carrera pues la pasé ahí, y luego aparte de eso también trabajé con los hermanos Moreno. Yo me acuerdo que en esas ocasiones íbamos a los ranchos a tocar, por ejemplo, Boca de Arroyo, Potreríos, Angostura, Mocorito, Cerro Agudo, todas las comunidades cerca de aquí de Guamúchil. Pero también yo me acuerdo de unas cosas muy, muy bonitas y que yo recuerdo que antes en las fiestas se usaban unos tapancos de madera. Unos tapancos de madera que una banda se ponían a un lado y otra banda se ponía allá al frente. Y por ejemplo, se subían los músicos en unos tapancos vestidos de blanco con sombrero. Y también en ese vestuario yo me acuerdo que los tapancos ponían unos tapancos de madera así a los lados y se contestaban, por ejemplo, las bandas. Había una pieza que se le contestaba que se llaman las mañanitas amazurcadas. Por ejemplo, comenzaban y luego le contestaba otro y se contrapunteaban las bandas ahí y era una fiesta del pueblo muy bonita en esas ocasiones. Gracias a que aún existen maestros que se preocupan por conservar la verdadera música de viento, la que es la música de banda por excelencia, podemos observar al interior de nuestras escuelas y a lo largo y ancho del estado existen bandas de jóvenes en secundaria, en Guasave, en Coyotitán, en la Isla de la Piedra, en Mazatlán, en El Recodo, en varios puntos de nuestro estado se está practicando todavía la música de viento con jóvenes aprendices, pero como te digo, esta vez ya con más academia, ¿no? Yo como maestro, las primeras clases que empecé a dar fueron en la Casa de la Cultura Municipal. Ahí empezamos a estudiar la banda sinaloense. Empecé con los nuevos Santa Rosa. Ellos fueron los primeros alumnos que empecé yo a darles clases. Y también pues le di clases también a la banda, por ejemplo, alumnos que andan en la banda del Recodo y alumnos que andan en la Arrolladora también. Le di clases y casi pues a toda la mayoría de los músicos que andan en las bandas regionales
fueron mis alumnos. Y pues yo me siento muy satisfecho de haber formado a varios tantos muchachos jóvenes como adolescentes y a niños. Y siente uno, yo como maestro, siento mucha satisfacción haber enseñado a tantos muchachos en las bandas regionales. ¿Cuántos jóvenes de todas las escuelas de música de Sinaloa y de Guadalajara y de México están tocando banda? Hay bandas ya de niños hasta de 8 o 9 años ya que están empezando a tocar banda. O sea que este movimiento de la música de banda, para mí que faltan muchas generaciones por ver todavía. Pero mucha música de banda. Yo no le veo que vaya a tener un colapso la música de banda porque ya esto se posesionó. No es que quiera dejar en segundo lado el mariachi, pero para mí la música de banda en estos momentos tiene más auge en el mundo que el mariachi mismo dentro de la música mexicana, a nivel de exportación de música mexicana. La tambora de Sinaloa predomina a pesar de las modificaciones, porque originalmente ya era muy hermosa la música. Las tamboras zacatecanas tienen instrumentos que distorsionan el oído, tienen saxofones, y los saxofones no son para la banda. Las bandas de Oaxaca, que hay muchas bandas, sobre todo de jóvenes, de niños en las escuelas, el de Facebook tienen que son 60 músicos. Mira, en Sinaloa se dio un fenómeno muy importante en lo que es la transformación de la música sinaloense. Por muchos años la música sinaloense fue instrumental, siempre fue instrumental. Era difícil que encontramos nosotros un cantante acompañando una banda, o al revés, que la banda acompañara un cantante. Se dieron casos, por ejemplo, muy al principio, en los años después de los 50, gentes que grabaron con banda. Por ejemplo, tenemos el caso de Luis Pérez Mesa. Otra persona que grabó también en aquella época fue el Bronco del Guayabo, que se llama Eduardo del Campo. También otra muchacha que tiene muy bonita voz, que grabó con la banda del Recodo, la Mariposa, que le decía el Mariposa a una señora que se llama Alicia Lizárraga, y así. Entonces, pero no tuvieron éxito. La verdad es que la gente seguía exigiendo el ruido instrumental. No le gustaba a la gente le gustaba que sonara la tambora, que sonara la tarola, que sonara la tuba, los platillos. Entonces eso hacía que la música sinaloense fuera eminentemente instrumental. Pues la diferencia que hay de lo que es la tambora, la diferencia es esta. Que la banda tocada de viento es la original de la tambora, y la banda cantada pues ya no es original, porque ya cambia de género, y la banda tradicional es la tocada, la que nosotros le llamamos tambora, la tocada de música de viento, es la que le llamamos tambora sinaloense. Sabemos perfectamente que el comercio de la banda es amplísimo, entonces la banda sufrió algunas transformaciones, ¿verdad?, que se vinieron dando. Fue cuando la banda empezó a recibir ya los cantantes, ¿verdad?, que en su momento algunos cantantes que nos tocó escuchar, muy buenos, ¿por qué muy buenos? Porque estaban cantando música tradicional del pueblo, y en algunos momentos se cantaron corridos antiguitos, bonitos. Luis Pérez Mesa, en los años 60,
era conocido ya internacionalmente dentro de la música popular mexicana. Él ya había estado en España, en Estados Unidos, en Filipinas, en Latinoamérica. Cuando él regresa de una gira y él pretende hacer una presentación en la Ciudad de México en el Teatro Blanquita con la banda sinaloense. Luis Pérez Mesa, yo creo que es el cantante sinaloense que mejor canta la música de Sinaloa. Mejor que Pedro Infante. Pedro Infante se estilizó, canta muy bonito, pero no es música sinaloense la que cantaba Pedro Infante. Nunca cantó con tambora. Luis Pérez Mesa fue algo muy importante porque él grabó muchas canciones con banda. A diferencia de Eduardo del Campo, que así se llamaba este muchacho, cuando grabó El Corrido de la Noria, salió otra canción de mi papá que se llama Mi Adoración. Y Luis Pérez Mesa no, empezó a grabar y empezó a grabar después con las otras bandas, la banda de los Guamuchileños, con otras bandas, y hizo muchos éxitos, ¿no? Y hay que rendirle pleitesía a Luis Pérez Mesa, que fue parte de lo que, para que la banda también se escuchara nacional y internacionalmente. Su sueño era cantar y llegar hasta el último rincón de México, pero no solo eso, sino también traspasar la frontera. Y se le fue dando, porque Luis Pérez Mesa lo que tenía era que todo lo que grababa era éxito, todo lo que grababa. Todos los compositores, los que iban empezando, querían que les grabara. Los que ya tenían fama, pues se lo daban para que fuera su éxito ese año, ¿no? Yo recuerdo algo que nos dijo el maestro Ferosquilla. Dice que él pues ya le había grabado Pedro Infante y no pasó nada, le grabó Lola Beltrán y tampoco. Pues tampoco pegó mi canción con Lola Beltrán. Y dije, no puede ser esto, ya estoy muy comprometido. Y escribí otra canción y busqué a Luis Pérez Mesa. Se la enseñé, la grabó y es así. Fue canción del año. Se llama, allá en México, se llama Y Ya. Entonces vino el éxito con Pérez Mesa y entonces sí ya me empezó a ir muy bien. Luego metimos Sufriendo a Solas, que allí la banda del Recodo me trajo de Las Vegas una constancia que hay allá, de que fue la canción mexicana más vendida en los Estados Unidos. Yo pienso de que las bandas sinaloenses en este momento, yo pienso que han sido subordinadas a los vocalistas. Y lo vemos que un tiempo un vocalista toca con una banda, se hace famoso, los que lucen en el escenario son ellos, son los que se mueven, los que bailan, los que les piden autógrafo a las muchachas, y el que sale en la película, por decirlo así. Entonces se sienten ellos que tienen ya suficientemente, son potencialmente ya vendibles para el público y constituyen sus bandas. Muchos cantantes que andaban con la tal o cual banda hacen su banda. Por eso aquí en Culiacán concretamente tenemos que aquí en Culiacán hay más o menos ya que llega casi a 60 bandas. Bandas del perfil de bandas sinaloenses, pero también son cantantes. Aparte de las tecnobandas que hay y aparte de las bandas norteñas, que aparece la tuba, que aparece los trombones, que aparece esa banda norteña del perfil que hizo Lombardo Higuera. Lombardo Higuera fue el primero que empezó a hacer tecnobandas aquí en Culiacán, con una tuba, con batería, con 2 armonías y 2 trombones o un trombón, y él cantaba. Entonces ahí nace ese género que es una derivación o degeneración de la banda sinaloense. Entonces, lo que pasa es que la banda sinaloense, si sigue así, vamos a ir perdiendo, porque ya muchos músicos no les interesa tocar la música sinaloense, sino están pendientes de lo que está haciendo en la radio para poder cantar y poder trabajar. Entonces estamos dejando lo principal, que es la banda, la auténticamente banda, se está dejando. Entonces, debe de alguna manera hacerse esfuerzos porque las bandas de aquí toquen el archivo básico es con el que fue creada la banda sinaloense. Antes se rompían los bailes
con un paso doble, con una marcha. Y ahora se toca otro tipo de música. Si menciono la apología del corrido que hace héroes a ciertas personas, yo pienso que eso le ha venido robando terreno a nuestra música. ¿Qué transformaciones ha pasado al respecto de la banda? ¿Qué mutilaciones tiene? Ahora nos estamos dando cuenta y escuchamos continuamente corridos con la banda, acompañados para algún cantante, X cantante. Y resulta que ya no estamos hablando del amor al campo, de cantarle una pieza al árbol de mi madre o X. Ahora estamos hablando de violencia. Violencia que desafortunadamente el joven de hoy, el niño, la está escuchando. Ya no le ponen atención a lo que es la música, sino que más bien se van sobre lo que dice la letra, que estaba muy armado, que venía con fulano. Pero cada quien tiene su forma de pensar, y si es comercio, pues por eso es que ha venido teniendo esas transformaciones. Afortunadamente nosotros no nos manejamos con ese tipo de música, ¿no? Pero si nos piden alguna canción de esas, nos vemos a veces en la situación de que tenemos que tocarlas, porque hay gente que tienes que complacer. Creo que la música es para la convivencia familiar, para unir a las familias. Y mucha gente se ha encargado en los últimos años de pegarle en la madre esta convivencia familiar a través de las letras que graban, de cantar alabanzas a gente que no tiene que alabar, ¿sí? De generar canciones que llegan a lastimar a personas, o que llegan inclusive al insulto a través de la música, de las letras de las canciones. Y eso creo que es negativo para la música de banda. De esa manera sí. Pero en lo musical creo que nadie quiera perjudicar a la banda. Yo no creo que alguien que se dedique a esto quiera hacer algo en perjuicio de la banda, definitivamente. Porque al final de cuentas, si han salido grupos últimamente que tocan la tuba, una armonía, un acordeón y una guitarra o una esa, son nomás, están simplificando la banda, pero por el modo de vivendi, por lo económico. Pero en ningún momento se anuncian como banda, ¿estamos de acuerdo? Creo que se han hecho géneros norteño banda, se anuncian como otra cosa, pero no se anuncian como tal, no se anuncian como banda sinaloense, que es lo más importante. Creo que mientras mantengamos nosotros la esencia, ¿sí? De que cuando nosotros una banda sinaloense sea la instrumentación original de la banda, creo que con eso es más que suficiente. No tienes que faltar al respeto ni por qué alterarla. Yo las oigo a las estaciones de radio de Sinaloa, sobre todo las de Mazatlán, muy ocupadas en escribir, en reproducir, en tocar las canciones más sucias que se hayan escrito como falta de respeto a la mujer. Yo creo que canciones como una que dice, te lavaste la cara y el mono no deben existir, no debieron haber sido escritas. Otra que dice, te apestan los sobacos y las bisagras y las, no sé cómo le llaman a los pies. Qué vergüenza que alguien, deben ser hombres los que escriben eso, muy poco hombres para que traten así a una mujer. Yo oí, con perdón de la entrevista, en una canción, no sé si sea sinaloense la canción, la oí desde una estación de radio de Monterrey, la oí aquí en Mazatlán, en una madrugada la oí. Y hay una parte de la canción dice, repito, con perdón de la persona que me entrevista y de las personas que oigan esta plática, dice la canción, te voy a ir a visitar, te aviso para que salgas, porque no te vas a escapar, me tienes que dar las nalgas. Yo pregunto si es correcto que el que escribió eso y los que escribieron las canciones sucias que salen de Mazatlán tienen derecho a estar en la lista de los compositores mexicanos donde está Consuelo Velázquez. Yo pregunto si esos señores tienen derecho a eso.
Yo pregunto a las radiodifusoras de Sinaloa si no tienen un programador con criterio para evitar que esas canciones se toquen. Es que les gusta mucho, pues claro, la cocaína y la marihuana también le gusta mucho a la gente porque se la dan, porque la conocieron. Ojalá no hubieran existido esas drogas, igual que ojalá no hubieran existido esas canciones. Mi maestro Revueltas nunca hubiera aprobado una canción así. Pues yo me he dedicado a la música en todo momento y he compuesto un corrido también para banda. Nada más que este corrido no ensalza al narcotráfico, habla de narcotráfico, pero en un sentido de protesta, ¿no? En un sentido antinarco. Es una historia de gente que anda en el narcotráfico y precisamente pues le va mal. Se ve todo color de rosa, todo dorado, todo que es puro optimismo, pero se sabe que al final de cuentas pues está la perdición. ¿Aquí qué pasa? Pues nosotros en cuestión de la música, nosotros como trabajadores de la música tenemos a veces que tocarla, precisamente porque tenemos que tener un mercado, tenemos que trabajar para que nuestras familias tengan la manera, forma y modo de subsistir, ¿verdad? Nosotros comúnmente le decimos comer, ¿verdad? Entonces tenemos muchas veces que hacerlo por la necesidad. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que este fenómeno que estamos viviendo pues tenga un buen fin, un buen fin. ¿Por qué buen fin? Para ver si logramos los músicos, los que más que nada, los que realmente saben más que nosotros, logramos rescatar algo de aquella banda vieja que ahora yo particularmente pues sí me gustaría seguirla escuchando. De hecho, aquí en la banda Guamúchil estamos tocando mucha música tradicional. Estamos constantemente buscando pues que los muchachos que tenemos aquí en la escuela pues que la conozcan, la tradición de la banda. Para poder preservar nuestra música en el gusto de las nuevas generaciones. Si al muchacho no le invitas a escuchar un coyote, un 3 de octubre, un Ojos Tristes, una Lira de Oro, un danzón, Nereidas, un guapango, como la Cuichi, Palo Verde, si no lo involucras en esa música, difícilmente va a tener un sentido de pertenencia de esa música. Porque ahorita estamos en un mundo globalizado, donde nuestros himnos, nuestras banderas, el valor familiar se está perdiendo. Y nuestra música se está perdiendo. Entonces, ahí precisamente es el papel que debe jugar los talleres de música, de viento en las escuelas secundarias, de que el muchacho se involucre con todos los instrumentos que componen una banda de música regional. Los músicos de aquí de Mocorito, en los viernes de plaza, nos subimos al kiosco a tocar Mi Suerte, La Brisa de Mocorito, y que él te sepa pedir una canción del repertorio sinaloense, que te sepa pedir un 5 de chicle, un tecatiano. En Mocorito la gente de esa edad, de 14, 15 años, está tocando la banda, él pide, me pueden tocar el Sauce y la Palma, me pueden tocar el Toro Viejo. Ey, aviéntase el 5 de chicle. Qué bonito escuchar a un joven pedir esa música y no pedir otras cosas. En Sinaloa la música no solo se manifiesta por los símbolos musicales plasmados en un pentagrama. No, en Sinaloa hay algo que le da vida, sabor y alegría: la tambora. Pues la tambora a mí me gusta mucho
pues hay que analizar las cosas. Pues si la gente no va a estudiar con los que saben, el sinaloense es una música muy bonita, pero con una letra que denigra también al sinaloense, no a la mujer, porque dice que quiere ser sinaloense y andar con mujeres y para que cuando resulte la bola no ser responsable, algo dice esa canción. Pero la melodía es bonita. Pero el gran éxito de la melodía del sinaloense no es por la canción, es por la introducción. Y esa introducción no la escribió el que escribió la canción. Mire, hay una duda si la canción la escribió un compositor de Sinaloa, muy amigo mío, el Negrumo, o si la escribió un compositor de Tampico, Severiano Briceño. A mí Enrique, ¿cómo se llama? Jazmín, el Enrique de Culiacán, Enrique Peña Batis. Ese Enrique Peña Batis me dijo que aquí, muy cerquita donde estamos platicando ustedes y yo, aquí en el Cerro de la Nevería, había una cantina arriba y estaban reunidos varias personas. Entre esas personas, los compositores que mencioné, el Negrumo y Severiano Briceño, y estaba Enrique Peña Batis, que fue quien me lo platicó, y estaban tomando cerveza y pagaba la tanda de cervezas cada quien por turno. Y cuando se acercaba el turno del Negrumo de pagar la tanda de cervezas, vio que no le alcanzaba el dinero, y a su izquierda tenía a Severiano Briceño, y que le dijo: oye, te vendo una canción porque veo que no me alcanza para la tanda de cerveza. Bueno, a ver, cántamela. Y que le cantó el sinaloense. ¿Cuánto quieres por ella? Dame 50 pesos, sale. Y que se la compró. Y a él la registró el otro como suya. Y tiene el ritmo de huapango que dominó Severiano Briceño. Pudiera ser que sí la hubiera escrito o la adaptó, no se sabe. Pero a mí me parece que la canción, la melodía, la escribió el Negrumo. ¿Quién sabe quién escribiría la letra? Pero la letra es denigrante para el sinaloense, para el hombre sinaloense. Y el mérito de la melodía, cuando braman los sinaloenses al escucharla, lo hacen porque oyen la introducción. Y esa introducción la escribió un maestro que se apellidaba Argote. No recuerdo el nombre, pero era hermano de otro gran Argote que era mi gran amigo en México, Pancho Argote, un gran músico y director de una gran orquesta en México, Pancho Argote. Pues un hermano de él escribió la introducción del sinaloense. Este Argote que escribió la introducción del sinaloense murió en Tijuana. Tiene por lo menos 16 compases la introducción, que es lo que provoca eso. Desde que las tamboras hacen ta, 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 ra, 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 ta, ra, 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 tarara, tarare, 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 tarara, tarare, 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 tarare.